la ciudadanía ha decidido rechazar el texto propuesto por la Convención Constitucional. Soy un constituyente, con nuestra presidenta. Florichile es tu cielo azulado. Julián. De acuerdo lo vamos a poner nosotros y que quede claro. Pero lo que han de acuerdo lo vamos a poner nosotros y que quede claro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos de, un programa de conversación donde vamos a conocer a todos los candidatos a consejero constitucional. En el día de hoy tenemos con nosotros a Dharma López Torres, 65 años, casada, madre, enfermera y matrona y militante de Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Dharma? Muy bien, Karina, muchas gracias por la invitación. Un gusto de poder conversar con ustedes. Hoy día vamos a hablar de todos los temas, ¿eh? Vamos a hacer un programa sin censura, vamos a pasar desde las ideas hacia lo personal, hacia lo que piensa. ¿Está preparada? No eludo ninguna respuesta. Ah, me gustó. ¿Usted sabe por qué me llamo Dharma? ¿Por qué? A ver. Porque soy Dharma Tomar y no eludo nada. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. Hay un lema que salió: por ti, por mí, por todas. Eso lo colocó usted y quiero saber cuál es su motivación para tomar este desafío. La motivación es porque hay un equipo que me pidió, digamos, poder representarlo. Conocen de mi trayectoria. Siempre he sido una persona que defiende a otros sin mirar ninguna cualidad, ni característica, ni color, ni nada. Y creo que eso me ha motivado para poder en esta etapa, sobre todo en esto que es tan importante como la Constitución, que es la ley madre de todas las otras leyes. Entonces me interesa mucho que esto pueda garantizarse en todos los aspectos de la vida. Tal vez no veamos los beneficios nosotros, pero sí nuestros hijos e hijas, nuestros nietos y nietas. Y en eso esperamos que haya un cambio de verdad, porque Chile lo necesita. Mi eslogan es: Chile necesita sanar. Porque he conocido de las alegrías como matrona cuando nace una nueva vida, pero también de las tristezas y las penas cuando las personas han tenido que cuidar a otro o tener que sufrir una enfermedad parte de su familia. Pero sabes, Karina, sobre todo, Chile creo que necesita sanar porque tiene que entregar una mejor salud, mejor educación, viviendas adecuadas, pero sobre todo la desconfianza que hoy día existe. Existe poca credibilidad en la clase política. Yo no he vivido de la política. En mis 40 y tantos años de servicio, yo he vivido de mi trabajo y con eso he participado, he aportado a la educación de mis hijos, de mi familia, y hoy día espero poder desempeñarme en la vida política siendo un aporte para lo que necesita esta región. Por ejemplo, en salud me gustaría que hubiera un hospital por comuna que se dedicara solo al cuidado de los adultos mayores, porque la han pasado bastante mal en esta vida. La generación de mayores es la generación que hoy día tiene más del 90% de personas con remuneraciones o con dinero menor que el sueldo mínimo. Son gente que aprendió lavando en el río, que lavaba en Artesa y hoy día tiene unas pensiones que son indignas porque no le permiten ni siquiera vivir. Hay gente que me dice: señora Dharma, no sé si este mes compro alimento o compro los remedios. Son los gastos de bolsillo más caros que tenemos como país. Eso porque muchos de los remedios que, si bien lo pueden recomendar en un consultorio, la gente que accede a la atención primaria le extienden una receta y tiene que comprarlo. Y eso no siempre, además que las farmacias todas tienen distintos precios. Así es. Eso entonces, por Dios que cuesta. Por eso he decidido tomar este desafío, Karina. Lo tomó también desde el área de salud y del área social, que usted está muy inmiscuida allí. Pero usted señaló la falta de credibilidad a la clase política.
pasamos por un proceso constituyente el año pasado, que ya todos conocemos, que algunos señalaron como fallido, otros desde la experiencia para aprender, pero usted, ¿qué rescataría de la propuesta constituyente anterior? Rescato muchas cosas porque creo que fue una propuesta interesantísima, muy completa, sobre todo en la exposición de todos los derechos. Fíjese que uno comparte experiencia con otras personas especialmente en otros países europeos que tienen avanzadas constituciones y señalaban que esta era una propuesta de constitución muy interesante, pero el pasado es pisado. La mayoría de este país dijo no a esa propuesta. En lo que sí creo que se debe rescatar, y en eso ya hay un acuerdo mayoritario amplio, de que Chile cambia de ser un Estado subsidiario, es decir, que se interviene el Estado solo cuando los privados no pueden solucionar los temas, a un Estado social de derecho. Es decir, el Estado debe garantizar los derechos mínimos que ya hemos conversado para que un estado de bienestar, para que las personas puedan vivir mejor. Las personas, familias y comunidades. ¿Cómo reencantamos a la población frente a este proceso, Dharma? ¿Cómo lo volvemos a reencantar? ¿Cómo volvemos a acercarnos al proceso? Creo que es muy importante con consecuencia y con coherencia, con hablar la verdad, porque una vez ha escuchado a candidatos a parlamentarios en que prometen unas cosas que no están dentro de su ámbito de competencia. Y así sucesivamente. Entonces creo que, y cuando no se cumplen las promesas que se han hecho en campaña, la gente debe decirlo claramente por qué no se cumplió, porque uno está jugando con la expectativa. Y hay otro aspecto muy importante: la nueva Constitución debe garantizar referéndum revocatorio, es decir, si alguien está elegido para cumplir determinadas tareas, pasó un año, no los cumplió, la misma elección que lo eligió puede decidir eliminar a esa persona y buscar otra que sí cumpla las expectativas de la persona. En muchos países esto se hace y eso obliga a que la clase política, no por ser electo, como se dice en buen chileno, se echen en los laureles. Tienen que cumplir con lo que han prometido, a menos que ocurra una tragedia, ¿no es cierto? Si no, de todas maneras, eso es lo que yo creo que debe hacerse. Entonces vamos a ir a una pequeña pausa comercial y a la vuelta vamos a conocer también un poquito el lado B de Dharma López. Vamos a conocer un poquito más de su vida privada, así que una pausa breve y ya volvemos. La ciudadanía ha decidido rechazar el texto propuesto por la Convención Constitucional. Soy un constituyente, con nuestra presidenta. Florichile es tu cielo azulado. De acuerdo lo vamos a poner nosotros y que quede claro. Pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros y que quede claro. Ya estamos de vuelta en Hablemos de, y ahora vamos a hablar de algunas imágenes que encontramos por ahí por las redes sociales. A nosotros nos gusta inmiscuirnos ahí en las redes sociales, ver qué está haciendo el candidato, si está almorzando o no está almorzando. Todas esas cosas pequeñas las vemos y vemos un recuerdo, dice, un gran recuerdo del año 2019, donde posamos junto a nuestro presidente nacional y junto a otros y otras dirigentes de la ANF regional Valparaíso, donde tuve el honor de representar al gremio de la salud, pilar fundamental de nuestro país antes, durante la pandemia del COVID y siempre. Ahí está esa imagen. Qué lindo, Raúl de la Puente, y con todas mis compañeras, Mabel Zúñiga, todos mis compañeros con los cuales trabajamos
en tiempos bastante duros y difíciles. Así es que realmente, bueno, es conmovedor. Raúl de la Puente ya está recuperado, está en su casa, estuvo bastante enfermo, estuvo complicado a consecuencia del COVID, fue un gran dirigente también. Y creo que lo más hermoso del trabajo como dirigente es luchar, ser la voz de los que no tienen voz. Y después de varios años de dirigencia me hicieron ese reconocimiento y fue emotivo, porque ahí hay de todos los partidos políticos. Entonces, es muy emocionante. Emocionante. Y usted señaló algo importante acá, que dijo un pilar fundamental para nuestro país. Pero ahora, en esta carrera a la Consejería Constitucional, ¿cómo se fortalece la salud en nuestra Constitución? Se fortalece en primer lugar garantizándola como un derecho que no solamente debe ser un derecho al acceso, sino que un derecho a la oportunidad de la atención, con los conocimientos vigentes hoy en día, porque usted no saca nada con ir a hacerse un examen o que tenga que esperar 5 años para una interconsulta, le dieron acceso, pero resulta que después de 5 años le hacen el examen y el examen se lo hacen con un equipo de 30 años atrás y está desesperada su familia por el diagnóstico que le dan, va a una consulta a un médico particular y el médico le dice, ¿sabe qué? Ese examen no me sirve, hay que repetirlo. Eso no puede ser. Entonces, tiene que haber el derecho de la salud tiene que estar garantizado en oportunidad con conocimientos vigentes al día de hoy, tiene que ser, digamos, sin costo, porque el Estado debe garantizar a la mayoría de los chilenos la atención de salud, porque sin salud usted no puede hacer nada en la vida, no puede estudiar, no puede hacer nada, no puede trabajar. Tiene que haber al menos esos 3 pilares. Tiene que haber una mayor inversión en salud también. Hoy día no se puede seguir invirtiendo tan poco. Tiene que haber un fortalecimiento de la atención primaria. Tiene que haber, sobre todo, todas las acciones tienen que estar dirigidas al cuidado de la niñez, al cuidado de los adolescentes, a los mayores, también a las personas con capacidades diferentes, a las personas neurodiversas, y todos estos tienen que tener una acogida oportuna en las atenciones de salud. No solamente prestaciones, sino que también protección y prevención de enfermedades como país. Eso es lo que tenemos que hacer. Prevenir y ser más preventivo que reactivo. Hoy en día la salud ¿es preventiva o reactiva en Chile? La cantidad de dinero que se gasta solamente en los temas de atención de salud, se gasta más del 90% en el tema de la atención hospitalaria y usted ve que no es suficiente. Se invierte entre un 15 y un 20% en la atención primaria, cuando esto debiera irse cambiando, debiera invertirse mucho más en la primera atención, porque allí se trabaja la prevención y la promoción de la salud e ir, digamos, para que las personas se enfermen menos. De eso se trata. Así lo hacen los países desarrollados. Hospitales de cuidado y sobre todo tenemos que garantizar. Chile fue muy exitoso cuando superó el tema cuando teníamos mucha desnutrición por el tema de la leche, porque se garantizó el alimento. También se hicieron hospitales especiales para los niños. Hoy día eso ya no existe, pero hoy día tenemos que cuidar a los mayores. Tiene que haber hospitales que solo, y no como hoy día los hospitales modernos que dicen ya que se vaya luego para su casa. ¿Sabe cuánto le significa el cuidado a una familia de un adulto mayor en su casa? Sueldos que no pueden pagar. ¿Y dónde hay que colocarlo? En lugares donde le sale entre toda la familia, tiene que aportar, y a veces eso el Estado tampoco garantiza que a esa persona no le peguen, le den comida buena, le den descanso, porque no son personas que no tengan capacidad de entender las cosas, son personas que tienen muchas veces su capacidad de conciencia clara y no les gusta sentirse tratados como niños, les gusta que sean respetados su dignidad. Una salud con dignidad debería ser. De todas maneras. Debería haber.
Pero pasando a otra imagen que también me llamó mucho la atención, creo que parece que es un paseo, mira, a ver, usted me va a decir. Dice, observando el potencial portuario de nuestra región de Valparaíso, con sus terminales públicos y privados, como los de Valparaíso, San Antonio, Quintero, Ventanas, los tres más importantes del país. Y usted ahí aparece en una imagen mirando El puerto. el puerto. Mirando el puerto. Bueno, yo nací en Punta Arenas, soy chumanga, pero mi adolescencia y mi tiempo de universidad lo hice en la ciudad de Valparaíso. Así es que tengo una gran vinculación, especialmente en ese lugar. Vivía muy cerquita de ahí. El tema es que, ¿por qué digo esto? Porque creo que el Estado se ha equivocado en la no inclusión de, por ejemplo, de manera fuerte con la bahía de Quintero y Puchuncaví, que hoy día está como dividido en el puerto de Ventanas, pero es una herradura natural y tiene un pozo de profundidad que realmente permite la recalada de muchos barcos. Esto debería haber sido mucho más desarrollado si no fuera porque la historia nos mostró que personas, especialmente parlamentarios del sector de derecha o sector conservador, se opusieron siempre al desarrollo en Quintero Puchuncaví, potenciando el de Valparaíso. Sin embargo, por todas las razones, porque Valparaíso ya no da más, hay una serie de condiciones que han estado en condiciones inadecuadas. Tenemos que San Antonio ha sido el primer puerto desde 15 años en el mayor transporte de carga. Y eso tenemos que potenciarlo, tiene mejor conectividad, mejor infraestructura, tiene mayor desarrollo. Pero ¿sabe cuál es el problema, Karina? Es que los tributos no quedan en las comunas. Esto no solamente pasa para el desarrollo portuario, sino que en muchas empresas más, las comunas y los trabajadores que le han dado dinero y rentabilidad a esas empresas, ese desarrollo no queda en la comuna o en las provincias. Chile debió haber pensado, y eso me gustaría que estuviera garantizado en la Constitución, el acceso del tren, el tren a San Antonio, el tren en todo Quintero, el tren aquí en todo el desarrollo, digamos, de Quillota y todos los lugares que antes lo teníamos. Sin embargo, eso se cortó en el gobierno de la dictadura o en el gobierno de Pinochet. ¿Por qué razón? Porque se favoreció a un rubro económico que era el rubro de los camioneros. Entonces, creemos que porque por su forma tendría que haberse desarrollado toda la estructura ferroviaria, es menos contaminante, es mucho más segura y todo eso se tiene que garantizar en la Constitución. ¿Cuántas veces han venido presidentes acá y nos prometen el tren? Lo venimos escuchando en cuánta campaña política. Estamos cansados de eso. Queremos que el Estado garantice una conexión segura, sin contaminación, en toda la estructura, porque no porque vivamos en Quillota o en Calera o en La Cruz, no vamos a tener acceso a una conexión segura. En la región de Valparaíso, hace mucho tiempo que el Estado no ha hecho una intervención como lo hace en Santiago. La gente queda botada en los paraderos de micro después de cierto horario. No puede ser que las personas que tienen que trabajar estén a merced de cómo dirigen un grupo de economistas que ven sus intereses personales y no los de la comunidad. Se nos pasó volando el tiempo, pero lo que más rescato, Dalma, de esta conversación es su eslogan: Chile necesita sanar. Usted señala esta desconexión de los gobiernos con la comunidad a través de estas miles de promesas que hemos escuchado a lo largo, y también esperamos seguir teniéndola acá en esta conversación, ir calando en todas estas propuestas que estoy segura que usted tiene para entregar a la comunidad. Y nos vemos en otro capítulo de Hablemos de. Muchas gracias, Dalma, por acompañarnos. Que esté muy bien. Gracias a y usted, nos vemos Canal Local. En otro capítulo Hablemos de. La ciudadanía ha decidido rechazar el texto propuesto por la Convención Constitucional. Soy un constituyente, con nuestra presidenta. Florichile es tu cielo azulado. De
De acuerdo lo vamos a poner nosotros y que quede claro. Pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros y que quede claro.